nosotros trabajamos en un sistema de multibrackets, donde utilizamos distintos tipos de brackets asociados también a los tubos, y en los cuales en cada uno de ellos vamos a tener que al insertar el alambre se genera una cupla. Y es así que cuando pasamos un alambre entre los dientes, vamos a tener por un lado cupla y del otro lado de apoyo tendremos también otra cupla. Y teníamos que realizar ciertas predicciones sobre cómo funcionan los alambres, las fuerzas y los momentos cuando se traslada el alambre de una cupla y una cupla, que podría ser un bracket en bracket o un bracket en tubo. Entonces veíamos que si tenemos dos dientes o dos incisivos en boca, que vendrían a ser dos cuplas, al pasar un alambre se va a generar una fuerza intrusiva sobre un diente y una fuerza exclusiva sobre el otro, pero además se van a generar los momentos iguales. Entonces va a ocurrir una nivelación en sentido vertical, donde la 1,1 se va a elevar, la 2,1 va a descender, se va a nivelar en el plano horizontal, pero ambas van a terminar por inclinación lateral. ¿Por qué? Porque en este tipo de sistema vamos a tener dos momentos dirigidos hacia un mismo lado. Entonces, eso hay que entenderlo, porque cuando yo empiezo a nivelar con el alambre nítido o con el alambre de acero delgado, yo veo que, si bien es cierto, se nivelan, pero los dientes están medio inclinados por aquí, entonces tengo que saber qué está ocurriendo con la geometría. Lo que normalmente podríamos nosotros predecir con facilidad es el movimiento tipo espejo, donde si yo tengo dos brackets que están orientados de manera igual en el sentido derecho-izquierdo, como si tuviéramos un espejo al centro, se va a generar un ángulo A y un ángulo B que van a ser iguales y que va a producir pues una nivelación, pero sí generando movimientos iguales, donde la inclinación lateral no va a existir, no va a existir una corrección que es fácil de poder entender, es lo que idealmente quisiéramos que esto suceda. Y habíamos dicho de que cuando yo genero un alambre que va desde un bracket a otro bracket, pero cada diente va variando en su inclinación, en donde yo voy a tener esta inclinación del bracket A y del bracket B. Fíjense que el bracket B se mantiene en su misma posición, en su misma condición. Donde el bracket B se mantiene con la misma inclinación. Y el bracket A va variando de tener un paralelismo con el bracket B, bracket A paralelo, y va empezando a tener ciertas inclinaciones distintas, porque al inicio la inclinación es de 45 o 40 grados, después va descendiendo a 20 grados, después a 0 grados, y después se va en sentido opuesto, 10 grados, 20 grados y 40 grados, en donde el tener un paralelismo hacia uno de los lados se conoce como geometría
Geometría 4, que cuando tenemos una inclinación en sentido opuesto, ¿no?, de 20 grados, el otro bracket B se mantiene igual. Geometría 5, donde esos 20 grados se convierten en 30 grados. Y geometría 6, donde ese ángulo se convierte en 40 grados, pero en sentido opuesto. Entonces yo voy a tener una imagen así tipo espejo. Tipo espejo. Entonces nuevamente, geometría 1, 40 grados de inclinación de A, 40 grados de inclinación de B. Geometría 2, 20 grados de inclinación de A, 40 grados de inclinación de B. Geometría 3, 0 grados de inclinación de A, 40 grados de inclinación de B. Geometría 4, 20 grados hacia el otro extremo de bracket A y 40 grados en B. Geometría 5, 30 grados en A, en sentido opuesto, y 40 grados en B. Y geometría 6, 40 grados y 40 grados, pero en sentido opuesto tipo espejo. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay dudas, ¿no? Okay. Y esto es lo que resulta. Y habíamos dicho de que, si bien es cierto, esta relación que yo tengo de las geometrías, esta relación que yo tengo de las geometrías, en donde si yo divido el ángulo A entre el ángulo B, va a ser 40 grados entre 40, ¿cuánto es? Si yo divido el ángulo de A, que viene a ser 20 grados, 20 grados entre 40, ¿cuánto es? 0.5. Si yo divido en geometría 3, 0 grados entre 40, ¿cuánto es? 0. Si yo divido 20 grados o menos 20 grados entre 40, ¿cuánto es? Menos 0.5. Si yo divido menos 30 grados entre 40, ¿cuánto es? 0.75. Y si yo divido menos 40 entre 40, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces, esto guarda una lógica en relación a lo que sucede cuando yo hago una división de los ángulos. Pero los momentos que se producen en cada lugar, es decir, en cada bracket A y bracket B, no responden a esa misma ecuación matemática lógica. Y veamos, si yo divido el momento generado en A y el momento generado en B, en la geometría 1, ¿qué me sale? 1. Ah, tiene lógica, ¿no? Porque ambos están con inclinación de 40 grados. Si yo me voy a la geometría 6, donde divido menos 40 entre 40, pero estamos hablando de los momentos. Entonces, el momento producido en el bracket A y el momento producido en el bracket B, teniendo un ángulo de menos 40 y 40, me da, por lógica, menos 1. Pero si yo divido el momento generado en A en el momento generado en B, con una inclinación de 20 grados y 40 grados, que es la geometría 2, me debería dar 0.5. Sin embargo, los momentos que se generan es 0.8. Y por eso es que se llama indeterminado, porque no responden a una respuesta lógica, matemática, que lo explique.
poco momento. Y las geometrías 4, 5 y 6 producen mucho momento y poco desplazamiento. ¿Se podría comprobar eso? A ver, veamos cómo se podría comprobar eso. Es decir, la geometría 1, 2 y 3 yo lo voy a utilizar cuando quiero desplazar más un tiempo. Mientras que la geometría 4, 5 y 6 yo lo voy a utilizar cuando necesito mayor momento. Entonces, si yo quisiera verticalizar un camino, ¿hacia dónde estaría la geometría de elección para verticalizar un camino? Que tiene la raíz asimencial y la corona asimencial. La 4, la 5, la 6. Por eso es que usualmente lo más utilizado para generar una verticalización de una pieza dental es la geometría 6. Ahora, ¿por qué se llama indeterminado? Porque cuando yo aplico una geometría 6 y empieza la desactivación, es decir, el movimiento dentario, esa geometría 6 sufre una metamorfosis. No se mantiene como geometría 6 de cita a cita, sino la geometría 6 empieza a mudar como un camaleón a geometría 5 y a geometría 4. Que si yo no logro reactivar nuevamente geometría 6, perdiendo el control del paciente, se produce algo que no quisiera que suceda. Porque al producirse geometría 6, yo lo que evito es fuerzas de extrusión e inclusión. Si vemos la geometría 6, vemos que existe ausencia de fuerzas. Si esta geometría 6, que es lo que verticaliza un camino, en 3 semanas no se vuelve a activar, se convirtió en geometría 5. Y al convertirse en geometría 5, ¿qué es lo que aparece? Fuerzas extrusivas e intrusivas. Entonces el camino se empieza a verticalizar, pero se empieza a extruir. Entonces, ¿cómo evito yo esa extrusión del camino? Reactivando de nuevo geometría 6. Entonces necesito yo tener un control. En un cantilever yo verticalizo y toda la vida verticalizo. Lo deje 3 semanas, 4 semanas, siempre está verticalizando, pero no está extruyendo, solo verticaliza. ¿Me dejo entender? Entonces, utilizar indeterminados es bueno siempre y cuando ustedes tengan el control y la supervisión del paciente. Si no, se desarma el caso. Doctor, una pregunta. Entonces, si vamos al ejemplo de la verticalización del camino, empezando de la geometría 6, bueno, tendría que pasar por una 5, una 4 hasta llegar a una 6. Lo que pasa es que si tú verticalizas un camino y tú no tienes que realizar ni inclusión ni extrusión, tú solo quieres que ocurra verticalización, te conviene de que la geometría 6 que has aplicado en un sistema de 2 cuplas se mantenga como geometría 6. Pero ¿qué sucede? Que la geometría 6 no se mantiene en un sistema de 2 cuplas, muda a geometría 5. Y cuando muda a geometría 5, empieza el proceso extrusivo. ¿Qué es lo mejor? Que yo coloque un cantilever, un sistema determinado para verticalizar un camino. Entonces, si me dieran a elegir entre un sistema determinado y indeterminado, lo más seguro para mí es utilizar un sistema determinado. Pero entonces, ¿por qué utilizamos sistemas indeterminados? Porque usualmente encontramos nosotros alambres que se insertan entre bracket y bracket y bracket y tubo o tubo y tubo.
que a mayor geometría, a menor geometría, 1, 2, 3, yo tengo mayor fuerza. Yo tengo acá fuerza 0, 160, 265, 398, 477. ¿Y quién tiene más fuerza? La geometría 1. Entonces, existen casos donde yo a veces necesito desplazar el diente más que darle un momento. Entonces, elijo geometría 1 o elijo geometría 2. ¿Se entiende? ¿Cómo fue hecho? Este trabajo lo hizo el doctor Burston. Y él utilizó 2 cuplas y una distancia de 7 milímetros. Y ahí hizo las pruebas de ensayo. Y ahí nos encontró sus 6 geometrías. Entonces teníamos nuevamente geometría 1, 40 grados de inclinación, pero lateral. 7 milímetros de distancia entre ellos. Análisis de cantilever, porque lo tengo que analizar con la cantilever. Si yo bajo el extremo donde está el dedito y lo inserto en el bracket B, ¿qué se produce en A y qué se produce en B? En B se extruye y en A se intruye. Se extruye. En B se extruye y en A se intruye. se intruye. Pero también hay un momento oral, porque es el análisis de cantilever. Inserto hacia el lado derecho, se extruye. Y el de acá se intruye. Pero además es una cupla y acá es un contacto. Entonces produce un momento en A. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario. Entonces lo que yo voy a encontrar es eso. Un momento en sentido horario en A. Una fuerza intrusiva en A y una fuerza extrusiva en B. Si yo lo hago del otro lado, ahora voy a subir el brazo para insertarlo en A. ¿Qué se produce en A? Intrusión. ¿Qué se produce en B? Extrusión. ¿Y qué le pasa a B? Ocurre un momento. ¿En qué sentido? En sentido horario. Yo voy a entender eso de ahí. Doctor, hago análisis de A, hago análisis de B. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el sistema de fuerzas? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que acá se intruye y acá también se intruye. ¿Qué es lo que me está diciendo en B? Que acá se extruye y acá también se extruye. Entonces, va a ocurrir un proceso de nivelación, pero con intrusión y extrusión. ¿Y qué más ocurre? Un momento en este sentido y un momento en el otro sentido. Entonces se va a nivelar así y los momentos que están hacia un lado generan una nivelación así. Entonces si ustedes colocan un diente arriba, un diente abajo y pasan un alambre, se va a nivelar así. ¿Pero por qué se ha nivelado así? Porque está aplicando el principio de la geometría 1. ¿Se entiende? Cuando usted vea un nivelamiento extraño, es porque se está aplicando una geometría. Entonces yo tendría que analizar la geometría para poder darle la explicación de lo que ha ocurrido clínicamente.
Hay pacientes que vienen así con dientes arriba, dientes abajo. Empieza a nivelarse aquí, se nivela, pero se empieza a nivelar acá. La explicación es la fuerza que se produce y el momento que se produce el cambio. Entonces tenemos en geometría 1 fuerzas iguales y opuestas, pero momentos iguales en el mismo sentido. Es lo que tenemos como sumatoria final. Como sumatoria final. Como sumatoria final, entonces tenemos. Doctor, y la anterior diapositiva, la primera y la anterior, ¿por qué es diferente esa diapositiva a la anterior? El resultado de los movimientos, porque uno se destruye el lado derecho, se llega a destruir, y en la otra diapositiva se llega a incluir al final, todo pasa por el mismo, por el slot, por ambos slots. Vamos a ver qué sentido. Esto sería mi plano cruzado. Y esto sería la condición en la cual están los dientes. Pues son dientes que sobre el plano cruzado tienen una inclinación de 40 grados y 40 grados. ¿Sí? ¿Sí? Ahí se entiende, ¿no? Y ahí yo paso aquí un cantilito. Entonces, yo tengo que este alambre que estoy pasando por aquí pasa por aquí el litinol hace una flexión y entra por aquí. Pero al entrar por aquí, al bajar el alambre, ¿qué pasa en B? Siendo esto A y siendo esto B. ¿Qué pasaría en B si yo hago este brazo? Se extruye. Se extruye. Lo va a querer extruir. Y por la tercera ley de Newton, si eso se extruye, Se extruye. esto se extruye. Así. Pero aquí hay una cupla. ¿Y esta cupla qué es lo que hace en el bracket? Le hace un momento. Y un momento así. Porque le hace. Y esto es lo que pasa cuando yo hago un análisis de este lado. ¿Sí? Si yo hago el análisis del otro lado, entonces sería que el alambre viene acá como un cantilito. Entonces yo
inserto en el bracket. ¿Y qué es lo que le hace al bracket al diente? Intruye. Lo intruye. Tercer elemento, ¿qué es lo que pasa acá? Se extruye. Pero ¿qué es lo que hace el cantilever al bracket? Momento. Un momento. ¿Y cómo es el momento? Ahora, Así. Entonces, en mi sumatoria, yo voy a encontrar una fuerza extrusiva, una fuerza intrusiva, pero voy a encontrar un momento así y un momento así. Obviamente, al tener esto, difícilmente se va a poder nivelar en sentido vertical, porque sobre el plano de oclusión esto va a terminar abajo y esto va a terminar arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho acá? ¿Qué es eso de aquí? Se va a terminar enderezándose por los momentos, pero en un plano diferente. Un diente abajo y un diente arriba. Y esa es geometría 1. Porque lo que inserta curso es un segmento de alambre 29. Y eso es lo que hace. Entonces, miren, los dos dientes están en el mismo plano de oclusión. ¿Ya? Pero cuando termina de expresarse, se enderezan, pero ¿cómo? Uno más abajo y otro más arriba. O sea, el movimiento clínico que van a tener es alineamiento y nivelación, pero así. O sea, el plano de oclusión se cantea. ¿Sí? ¿Se entiende? Se nivela, pero cambia. Para corregir ese canteo, lo que pasa es que, o sea, ¿por qué haces este análisis biomecánico? Porque yo quisiera saber qué es lo que va a suceder para poder predecir. O sea, yo no puedo esperar a que se cantee y después decir, ah, bueno, entonces ahora que está canteado voy a hacer eso. No. Yo tengo que predecir que se va a cantear. Y si lo puedo evitar, mejor. ¿No? Cuando hacemos el análisis de cantilever, queremos predecir el efecto indeseado. ¿Y qué es lo que produce un cantilever de extrusión? Yo coloco un cantilever aquí y yo voy a extruir el cantilever. Esto es lo deseado. ¿Y qué es lo indeseado? La intrusión de la molar. Pero solo la intrusión de la molar. ¿Qué más le va a pasar a la molar? se va a inclinar. Se va a inclinar. Yo quiero que se intruya y quiero que se incline. No. Entonces lo trato de evitar. ¿Qué hago para evitar? Le pongo una TP o le pongo bracket acá y una lámina de acero inoxidable.
Entonces, ¿qué pasa en la geometría 1? Yo sé que eso va a ocurrir. ¿Yo quiero que ocurra? No. Entonces, si yo no quiero que ocurra, voy a necesitar evitar que eso suceda. O sea, para eso es el análisis, para evitar que suceda el efecto indeseado. Si yo aplico una geometría 1 y al final termino con un plano kantiano, ¿el sistema de fuerzas es consistente o inconsistente? O sea, si yo veo que voy a poner un alambre y sí, se torquean, se enderezan, pero uno termina más arriba y uno termina más abajo, el sistema de fuerzas es inconsistente, porque yo no quiero que eso suceda. Entonces, para que sea consistente, ¿qué tengo que hacer? Controlar el efecto de canteo. O sea, el principio es el mismo en un sistema determinado que en un indeterminado, solo que en el indeterminado, como le decía al iniciar la clase, ocurren momentos diferentes, ¿no? Ocurren momentos diferentes. ¿Cómo sería en geometría 2? Es decir, que uno de los dientes esté inclinado 40 grados y el otro de los dientes esté inclinado 20 grados. O sea, la mitad del bracket D, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces hagamos el análisis de cuerpo líquido. Ya. Eso está inclinado ya no 40 sino 20, ¿no es cierto? Y si yo bajo el brazo, ¿qué ocurre bien? Se extruye. Se extruye. ¿Y en la? Se incluye. Pero comparado a geometría 1, ¿se extruye y se incluye más o menos que en geometría 1? Menos, porque la inclinación es de la mitad. ¿Se entiende? Y eso no es una extrusioncita, ¿no? Pero también va a ocurrir un momento, pero un momentazo o un momentito. Un momentito más pequeñito. ¿Por qué? Porque está inclinado a la mitad, 20 grados. ¿Está bien? En cambio, en el lado B, la inclinación sigue siendo de 40. Entonces acá sí yo voy a tener una gran intrusión, una gran extrusión y un momentazo. De tal manera que en el resumen yo tengo un momentote y un momentito. Y tengo fuerza y media intrusiva y fuerza y media extrusiva, que al final es menor de geometría 1. ¿No es cierto? Porque esa fuerza en blanquito, extrusiva e intrusiva, es menor, porque la angulación es menor. Entonces en geometría 2 voy a tener igual fuerza y media, momentito y momentazo.
Entonces se va a inclinar, pero un poquito menos que en geometría 1. ¿No es cierto? Porque la cantidad de momentos sumado es momento y medio. En el caso de geometría 1, son 2 momentos. En geometría 3, cuando en el agua el diente, el bracket está niveladito con respecto al plano de oclusión, en C. Y el bracket B sigue con 40. ¿Qué pasa si hago el análisis del cantilever? Vamos a ver. El cantilever en A generará fuerza. El cantilever en A generará fuerza. No, porque está en el mismo nivel. ¿Generará momento? Tampoco, porque está horizontal. Entonces, en A, analizado como cantilever, es fuerza y momento cero. Pero si lo analizamos en B, ahí sí va a haber fuerza y momento, porque están manteniéndose los 40 grados de inclinación. Entonces, ¿cómo sería mi sumatorio? ¿Cómo sería mi sumatorio? A ver. Así. Yo tendría la mitad del momentito y un momentazo. Pero, ¿de dónde apareció la flecha verdecita intrusiva y la flecha verdecita extrusiva? Si supuestamente en A estaba con 0 grados de inclinación. ¿De dónde apareció? Sí, era 0. Era 0. ¿No es cierto? Entonces debería haber fuerza intrusiva y extrusiva 0. Pero sin embargo, cuando hicieron la lectura, encontraron que se generaba intrusión y extrusión y un momentito. Así. ¿De dónde apareció esa fuerza intrusiva y extrusiva pequeñita y ese momento pequeñito? Si la inclinación de A era 0. ¿De dónde apareció? De B. Apareció de la indeterminada. Y yo les explico por qué. Miren, acá el alambre está recto, pero acá lo tengo yo que meter en el eslot. Y para que entre en el eslot, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empujar el alambre y hacerlo encajar así. Porque acá hay un bracket. Este es 0. Este es 40.
dónde viene recto. Pero ¿cómo entra aquí? Entra así. Y al entrar así, genera una fuercita acá y una fuercita acá de encaje. Ese es el indeterminado. Por eso es que de la nada aparece el indeterminado. Aparece la fuerza chiquita y un momentito también. Y esto es lo que no se explica, ¿no? O en teoría no debería ser, pero sucede. ¿Por qué? Por el indeterminado. O sea, sale fuera de la lógica. Al final la geometría 6, la geometría 3 va a tener intrusivo, extrusivo, momentito y momento. Y igual va a haber ligera inclinación. Ahora, geometría 4. ¿Cómo es geometría 4? Geometría 4 es 20 grados en sentido opuesto y 40 grados, como siempre ha sido para todas las anteriores. Y hacemos ahora análisis de cantilever. Ahí. ¿Qué va a pasar en A? Se extruye. Se extruye. Si yo encajo en B, ¿qué le pasa a B? Se extruye. Se intruye. ¿Y qué le pasa a A? Se extruye. Se extruye. ¿Qué momento va a tener en A? Antihorario. Antihorario. Va a tener momento antihorario. Acá se intruye, momento antihorario. Es decir, que en geometría 4, el momento en A empieza a invertirse. Se hace antihorario. Lo que en geometría 1, 2 y 3 es horario. En B ocurre lo mismo. Intrusión en A, extrusión en B y un momento grande, un momentazo. Su indeterminado y eso es lo que ocurre. Empieza a haber una condición donde el momento debería ser antihorario. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó con el momento? De nuevo. $20 grados hacia abajo en A. ¿Cómo es el momento? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Si es antihorario, ¿por qué aparece un momento horario? Por el indeterminado. Porque cuando yo voy a meter el alambre en el bracket, tengo que meter
es como lo inexplicable. ¿No? Es como lo inexplicable. Eso ocurre. Geometría 4. Geometría 4. Es la que hemos hecho. Geometría 5. Porque, ¿cuál sería el resultado de la sumatoria de la geometría 4? Ahí está. Se dice que la geometría 4, si no mudara, funcionaría como un cantilever. Porque el indeterminado, que es en verde, y el momento antihorario que debería ocurrir se anula, y los momentos se vuelven cero. Habíamos dicho que el blanquito vendría a ser el momento antihorario al elevar el brazo del cantilever sobre B. Pero como se produce un indeterminado y este indeterminado es horario, los dos se anulan y me quedan cero. Al quedar momento en cero, solo se va a expresar el momento horario. Por eso es que funciona la geometría 4 como un cantilever. Geometría 5. La geometría 5 ya son 30 grados en A y 40 grados en B. Haciendo de nuevo el análisis de cantilever, analizo ahí 30 grados y se produce un momento. Una fuerza extrusiva en A, una fuerza intrusiva en B. Análisis de cantilever en B, 40 grados, intrusiva en A, extrusiva en B. ¿Qué voy a tener? Voy a tener dos momentos, en B con 40 grados de inclinación, un gran momento, en A un momento en sentido opuesto, pero menor al primero, o al del grupo B. Al final voy a tener en A una fuerza intrusiva, en B una fuerza extrusiva, que son pequeñas, pero se van a expresar más los momentos. Y eso vendría a ser geometría 5. En geometría 6
Va a ser 40 y 40. ¿Qué es lo particular de la geometría 6? En que el análisis de los brazos de cantilever me va a dar la misma cantidad de fuerza intrusiva en A que la misma cantidad de fuerza intrusiva en B, que la misma cantidad de fuerza extrusiva en A y la misma cantidad de fuerza extrusiva en B, que al final se van a anular y solo van a quedar los momentos. Momento antihorario, extrusivo-intrusivo, momento horario, extrusivo-intrusivo, y al final eso es lo que voy a tener. Dos momentos iguales en sentido opuesto y en donde las fuerzas se van a anular. Las fuerzas de A y las fuerzas de B se anulan. ¿Y qué es lo único que va a quedar? Lo único que va a quedar es los momentos. Por eso esto se aplica para hacer básicamente verticalizaciones, rotaciones, correcciones de torque, correcciones de pi, pero cuando se quiere eso en ambos lados. Ahí. El momento es de 1860, 1860. Y aquí está. El momento en A es 1860. El momento en B es 1860. Es decir, tipo espejo. ¿Dónde se aplica? Rotación de molares, verticalización de molares, corrección de tip de molares. Geometría 5. Mayor momento en B, 1860, menor momento en A, porque acá hay una angulación de 30 grados. Cuando tengo una angulación de 20 grados, el momento es 0, y acá sigue siendo siempre, por la inclinación de 40 grados, un momento de 1860. Fíjense en que en B siempre el momento es el mismo. Acá también momento es el mismo que en B, igual, pero en el mismo sentido horario de B. Las fuerzas van de 0 a la máxima expresión, y acá momentos iguales en sentido opuesto y hacia uno de los lados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para hablar de indeterminado. Doctor, cuando usted se refiere a desplazarse, que la geometría 1, 2 y 3 es para desplazarse, ¿se refiere a la intrusión y extrusión? Me refiero a desplazamientos como para cerrar un espacio. O sea, instalar y minimizar. Ajá. Doctor, entonces, geometría 1 aplicaríamos, digamos, si el bracket en A estuviera excluido y en B incluido para que funcionara. ¿Entiendes?
Una arcada inferior. En el plan de tratamiento, yo decido querer mesializar aquí. Perdí una premolar y quiero mesializar aquí. Acá no perdió ninguna premolar y yo decido distalizar aquí. ¿Cómo lo podría hacer? Le pongo un mini implante. Agarro una cadenita de poder. Y empiezo a mesializar la mola. Coloco acá otro mini implante. Bucacher, agarro una cadenita de poder y empiezo a distalizar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando yo quiero mesializar la molar? Se inclina. Se inclina así, ¿no es cierto? Ah, ya, pero para eso está el arco también, ¿no? Pero aparte de inclinarse, ¿qué otra cosa va a suceder? Va a rotar. ¿Ah? Va a rotar. Va a rotar. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario. Va a rotar así. ¿No es cierto? Sí. ¿Cómo evito que rote? Yo puedo hacer una ligadura de premolar a premolar, colocar un botón en el. Una ligadura acá, le pongo un botón y un elástico. y un elástico acá. No, pero una ligadura que vaya de premolar a premolar. Ah, ya, una ligadura acá. O sea, una ligadura que vaya así. Sí. Acá, sí. ¿Qué va a pasar aquí? También se va a cortar. ¿Horario o antihorario? Ah, no, horario. Va a rotar así también, ¿no es cierto? ¿Cómo dice que rote? Va a rotar así. ¿Cómo evito que rote? Ah, le pongo un botón y lo amarro a la garganta. Le engancho en la úvula así. Y evito que rote. Es más difícil, ¿no es cierto? Ya. Doctor, ¿puede colocarse un arco igual? ¿Ah? Hay la posibilidad de colocar un arco igual y mejorar la molar, la segunda molar, la segunda molar. Ya, pero si colocas un arco igual, el arco igual va a impedir que se No, mezcle. la segunda En el mejor. segundo. Ah, acá. Hay esa posibilidad. Ya, acá, a ver, dime cómo sería. De repente cambio el plan de tratamiento. A ver. Y ahí el arco igual, ¿a dónde va? Hasta el otro Hasta el segundo segundo molar. molar. Hasta acá. Sí. O sea, un arco igual de segunda a segunda molar. Se va a acordar, el paciente se va a acordar. Y se lo pones antes de Navidad en un lado. Ya. Miren,
Podría ser, ¿no? Paciente puede que viene un arco igual a La otra es utilizar acá un arco igual. ¿Ya? Utilizar un arco igual. Entonces, yo primero fabrico un arco igual pasivo. ¿Ya? Fabrico un arco igual pasivo. Entró pasivo mi arco igual, lo saco y le voy a dar activaciones de geometría 1. ¿Y cómo es geometría 1? Ah, ya. Voy a insertar acá el arco igual, le doy una activación de tal manera que el brazo me va a quedar aquí. Obviamente está dando la vuelta por acá, si no estoy simplificando para que se entienda. Entonces acá entra pasivo, pero acá me queda en distancia. ¿Cuánto de inclinación le doy? 40 grados. ¿Cuánto de distancia debe haber de aquí al tubo? 10 milímetros. Ahora, saco este arco igual y lo activo de este lado. Que cuando yo lo inserte acá, el brazo me queda aquí. Donde acá yo le he dado una angulación de 40 grados y una distancia de 10 milímetros. Entonces, los dos brazos están, uno por acá y el otro por acá. Están paralelos entre sí hacia un lado. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo voy a amarrar y va a ocurrir una fuerza aquí y una fuerza aquí. Esto se llama geometría 1. La geometría 1 me sirve para desplazamientos. Entonces yo puedo acompañar la distalización y la mesalización molar con geometría 1 y un arco igual activado. Y geometría 1. Entonces ya no le pongo ligadura, ya no le pongo botón, sino un arco igual con geometría 1. Ya para eso sirve. O sea, el arco igual se puede utilizar de manera activa para algunas condiciones o situaciones clínicas que vamos a tener. ¿Cómo sería una geometría 6, por ejemplo, para un arco igual? Pacientes que pierden una premolar, y tienen rotaciones de molar. Muchos de ustedes han hecho esto sin saber que utilizaban geometría 6. ¿Cómo se escribe en geometría 6? Un arco transpalatino. ¿Qué necesito para que rote esta mano? Necesito un momento. ¿Horario o antihorario? Antihorario. Acá, ¿horario o antihorario? Horario.
lo que necesito. ¿Necesito fuerza o solo momento? Solo momento, porque yo no quiero ninguna fuerza mesianizadora ni distalizadora. Entonces, ¿cómo lo activo? Mi arco transpalatino. Mi arco transpalatino lo activo aquí, donde yo le doy 40 grados y 10 milímetros de distancia entre el arco transpalatino y el tubo. 10 milímetros de distancia. Lo saco de aquí, lo activo de este lado y el arco de aquí viene así. Donde le doy también 40 grados y también debe haber 10 milímetros. ¿Qué va a ocurrir? Son dos momentos en sentido opuesto sin ningún tipo de fuerza. Geometría 6. Por eso les decía que la geometría 6 sirve para grandes rotaciones, para grandes momentos. Y la geometría 1 me sirve para más desplazamientos. ¿Por qué más desplazamiento? Porque tengo más fuerza. ¿Y por qué solo momento? Porque solo necesito rotación. Entonces, esta es geometría 6. ¿Qué pasa si durante el proceso de rotación una rota y la otra no? O mala activación o activación. Está mudando a geometría 5. Y al mudar a geometría 5 va a empezar a empujar, porque empieza a aparecer la fuerza. Si muda a geometría 5, no solo va a rotar, sino va a empezar a empujar una hacia mesiano y la otra hacia distal. Por eso es que saco el ATP y lo vuelvo a activar, 10 milímetros iguales, y lo vuelvo a insertar, porque muda. Tengo que mantener geometría 6, porque necesito geometría 6. Eso, doctor, y esa presentación ocurre porque algunos han activado mal y dio mal las distancias o algo así. No necesariamente, porque el nivel de respuesta de cada diente a veces es diferente. Cuando yo distalizo caninos, y eso lo están viendo ustedes en tipógrafo, yo distalizo con una T de Burson o por técnica de aislamiento los caninos. Uno avanza y el otro no. El lado derecho distaliza y el otro no. Habiendo colocado lo mismo, con la misma mano, en las mismas condiciones, pero uno avanzó y el otro no. Avanza diferente. O también puede ser que le dice mal la geometría también, ¿no? Doctor, si ya pudo a una geometría 5 en posición, ¿se No. puede activar Lo sacas y le vuelves a activar en geometría 6. Le vuelves a dar esa distancia de 10 milímetros, distancia de 10 milímetros. A pesar que ya las tengo como espejo? Ya no. A pesar de que una esté más que la otra. Igual activo como Igual activa como porque quieres rotar. Y una vez que rotas, esta se mejoró, esta te quedó un poquito menos rotada, entonces ya puedes pasar el arco, o sea, te ayuda no es que te lo vayas a hacer todo. ¿No? Por ejemplo, es una condición donde, claro, estás amarrado, está perfecto, es la lógica. Pero mira que si sé el concepto de geometría 1 y cómo se trabaja en un arco lingual, me puede ayudar con un arco lingual para extensar en ciencia.
longitud de la geometría 1 a la geometría 6 se tiene que hacer en un arco rectangular o un redondo. No, las geometrías, todas las geometrías, es un sistema de fuerzas estáticamente indeterminado, llamado también sistema de dos cuplas. Pero el arco con el que trabaja. Yo puedo hacer cupla con un alambre redondo. Sí, Ah, sí, sí, sí. sí puedo. Pero torque no puedo hacer con redondo. Pero sí puedo hacer cupla en medio distante. ¿No es cierto? Yo paso un alambre redondo así y estoy haciendo cupla. O sea que cupla en momento. Entonces sí, pero con redondo usualmente no puedo hacer cupla para alcanzar torque, ¿no? Solamente es el examen. Yo tengo una pregunta. Y todos estos esos movimientos con geometrías, ¿es recomendable hacerlo cuando en las molares, digamos, bueno, en mi caso yo lo digo porque tengo algunos dientes lingualizados o mesializados, inclinados, y tendría que tener banda para yo poder aplicarlo, para tener mejor control de esa fuerza? Si vas a utilizar molares y vas a utilizar ATP, es mejor tener bandas. La recomendación es siempre tener bandas en las 4 primeras molares. La recomendación es que las 4 primeras molares tengan caja lingüal. La recomendación es que los tubos vestibulares sean triples convertibles arriba y dobles convertibles abajo. Sobre todo para casos de mediana y alta complejidad. Los casos de baja complejidad, todo puede ser adhesivo, porque no vas a hacer más que alinear, nivelar y cosas, movimientos menores. Pero si tú necesitas hacer un cantilever, necesitas utilizar geometría, no lo vas a hacer sobre un sistema completamente adhesivo. Los casos de retratamiento son de mediana complejidad. Depende, porque puede ser un retratamiento donde te falta solo cerrar uno de los dientes. Entonces no necesitas colocar banda, ¿no? Depende del caso particular. Doctor, si fíjate en su caso, para la carta de alineamiento muestra tanto sistema determinado y ATPs y vamos a usar todos. Dependiendo de la situación clínica que tengamos. Se te presenta el caso para ser determinado, entre determinado y indeterminado, yo prefiero determinado, porque es más fácil de controlar y más predecible. Los cantilevers. Pero si se te presenta el caso en algún momento de que tienes que, porque para colocar un determinado a veces tienes que desmontar. No, entonces mejor no desmonto y utilizo un indeterminado. Dependiendo de la situación clínica. ¿Tiene o no tiene asimetría de molares? Sí. Enorme asimetría de molares arriba. ¿No es cierto? Sin embargo, arriba tiene todas las piezas dentarias. Tal vez probablemente
haya perdido la primera molar permanente del cuadrante 2 y esa que aparenta ser 2,6 sea en realidad 2,7. Podría ser, ¿no? Porque asimétrico del rostro no es, pero asimétrico dentario es. O sea, este jovencito tiene su línea media desviada hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y el lado derecho y el lado izquierdo está en clase 1, o sea que la arcada inferior también está toda rotada. ¿Me completan? Si yo tengo acá clase 1 y acá yo tengo clase 1 y arriba tengo una gran asimetría donde la línea media debe estar acá pero está acá, quiere decir que abajo también está asimétrico. ¿Cierto? ¿Cómo corrijo la asimetría superior? La asimetría superior yo podría corregirla de repente distalizando las molares o de repente extrayendo un premolar y corriendo todo para este lado. Pero si yo corrijo la asimetría arriba, también tengo que corregir la asimetría abajo. Porque este camino arriba va a correr para allá y acá también tiene que correr para allá. ¿No? Entonces me interesa de sobremanera que ese espacio se cierre, pero llevando todos los dientes para allá. ¿Se entiende? Acá yo tengo una gran asimetría. Entonces yo puedo distalizar acá si es que no quiero extraer. ¿Cómo podría distalizarlo? Podría distalizarlo tal vez con un anclaje esquelético. Y con un anclaje esquelético donde yo distalice todo este cuadrante para acá. Pero como todo esto está en clase 1, todo esto de acá también tengo que distalizarlo hacia atrás. ¿Se entiende? ¿Alguien lo entendió? ¿Sí? ¿Todos entendieron? ¿No? Y yo tengo un espacio aquí. Entonces, lo que hablaba con el doctor, ¿no? Le pongo un mini implante y empiezo a jalar aquí. Pero utilizo un arco lingual para hacer qué? Para ayudar a distalizar también. No solo para que rotes, no solo para que no se rote, sino también para ayudar a distalizar. Entonces yo distalizo con el mini implante por vestibular y distalizo con geometría 1 con el arco lingual. Y fíjense qué coincidencia que en el lado izquierdo, en el cuadrante 3, tengo un espacio que cerrar. Entonces, aplico geometría 1, distalizo la molar acá y mesializo la molar. Y aplico geometría 1. ¿Qué es lo que aplico? Geometría 1. Y la geometría 1 puede darse de un lado o puede darse del otro, porque puede eso verse invertido. Entonces, ¿cuántas geometrías 1 hay? En realidad son 2 geometrías 1, porque una puede ser de un lado y la otra puede ser del otro lado. ¿No es cierto?
¿Ve? Y las molares ya están más simétricas. Ya se generó un espacio, ya se corrigió la línea media, está en el proceso. Acá abajo también. ¿Ven cómo se va cerrando el espacio ahí? Acá ya se cerró. Entonces, ¿cuándo aplicas los sistemas de fuerza? Para situaciones clínicas en particular. Por eso no todo es bracket y arco nítido. No todo es aliniodonce. Por aliniodonce este muchacho es que termina así. No, porque es un retratamiento. En el caso que cristalizamos superior, estuvo que también se realiza todo. Claro, primero distalizas. Mira, este es un botón de Nance esquelético. Ya distalizaste todo y el botón de Nance es ese árbol igual y con resina en la cabeza de los tornillos. Te distalizas y después utilizas uno, el otro, Claro, todo este proceso no dura 12 slides. Todo este proceso demora, ¿no? Y como quería él, sin extracciones de premolares. Porque fácil hubiera sido extraer primero el premolar superior derecha y lo deja como está. Es que tú haces. Ese es tu caja y esos son tus tornillos. Entonces fabricas con 0.8 o 0.9, fabricas un arco transpalatino. Lo llevas acá, le haces esto así y lo llevas acá. Luego agarras tu resina fluida y luego tu resina pesada y todo lo completas de resina. Entonces este arco lingual removible se apoya en. Es un botón de Nance esquelético. Ahora sí. Porque es removible, no es soldado. Pero esa activación es doctor. ¿Ah? ¿Cómo lo activa usted para distalizar? Para distalizar. Ya. Para distalizar, yo no saco el brazo, sino yo comprimo o jalo el péndulo y le pongo resina como tope. Vamos a dibujarlo.
pone pasivo. Lo pone pasivo. Yo quiero dispensar. Aquí yo agarro resina, yo esto lo jalo, entonces queda así. Y acá yo le pongo resina. Entonces la resina es la que me activa aquí. Genera un tope y el brazo se mueve. No saco el brazo para activar. Porque esto es un péndulo que al final no es péndulo. Porque cuando tú activas aquí, la muela rota así. No, acá yo solo comprimo y visualizo sin momento. ¿Se entiende? Es como que un brazo que ya tiene una forma, siempre lo está activando en la parte, en este caso sería donde está. Lo que pasa es que ¿cómo se activa el péndulo? El péndulo se activa así. El péndulo de Hilbert se activa así. Pero cada vez que tú lo activas para distalizar, rota. Entonces, este péndulo yo no lo activo así, como Hilbert. Yo lo que hago es ponerle un tope, esto se mueve en su eje y esto va a girar, pero sin palatinización. Solo va a girar así, así y solo así. Ya, entonces te lo comprime y pone la resina, ¿cierto? Ajá. Entonces solo se va así, así, así y no se va pendularmente. ¿Sí? Ya, esa es una activación para que no funcione como péndulo. Es un péndulo, pero no funciona como péndulo. Acá voy a tratar de explicarles a ustedes, por qué es que el indeterminado es indeterminado. Miren acá. Aquí, este es el nitinol, pero va a entrar en una inclinación. Entonces, cuando entre en esta inclinación, es como cuando ustedes van a meter el nitinol y tienen que hacer fuerza para que encaje. Porque el bracket está inclinado, pero el nitinol es recto. Entonces, el nitinol es recto, pero el bracket está inclinado. Entonces, yo tengo que jalar acá un poquito y como engancharlo. Ese es el indeterminado. Eso es lo que hace que los momentos se expresen de manera diferente. El encaje final. El encaje del alambre sobre el bracket es el indeterminado. Por eso es que aquí, esos dos momentitos que ven acá,
no es el análisis del cantilero. Aparece producto del encaje que tiene el alambre sobre el bracket. Y esa es la explicación por la cual no existe una lógica cuando yo divido momento entre momento y me sale diferente. Mi pregunta era más que todo por el... Usted habla del litinol, pero me imagino que el cuadrado, como veo en la imagen de la diapositiva, el litinol. Redondo, él utilizó nitinol redondo, Burston. El trabajo de las geometrías es el doctor Charles Burston, que es un artículo original. Y en todo caso podríamos trabajar con el arco 16, 14, más o menos, para poder hacer los movimientos de las geometrías. Las geometrías, yo creo que en la tarde cuando hagamos el lanza rectangular vas a ver más aplicaciones sobre geometrías, porque la geometría la puedes usar en arco lingual, en ATP o con lanza rectangular, que son las más conocidas. También lo puedes utilizar para verticalización de molares. También puedes utilizar geometría 6. ¿Por qué? Porque en verticalización de molares, ¿qué necesitas? ¿Desplazamiento o verticalización? Verticalización. Yo necesito desplazamiento. Y si yo necesito verticalización, indeterminado, geometría 6. Entonces tendríamos que ver cuál es la propuesta del aditamento del dispositivo que genera geometría 6 para verticalizar molares. Entonces el indeterminado es el encaje del alambre sobre el bracket. Ese es el indeterminado. Una pequeña cúpula va a ocurrir. Tienes toda la razón. Uno de los dispositivos donde se aplican las geometrías, en este caso una geometría 6 para verticalizar piezas dentarias, como los caninos, que son bastante frecuentes. Miren ese canino que tiene la posición radicular muy especializada y la inclinación escala coronaria. O a veces ustedes han distalizado el canino y lo han distalizado tanto coronariamente que la raíz le quedó adelante. Es decir, ha sido una activación descontrolada que no ha guardado una relación momento-fuerza de 10 a 1, sino un movimiento incontrolado o controlado. Es decir, 7 a 1 o 5 a 1, ¿no es cierto? Que es lo que tienen que saber para probar el día de mañana. Los tipos de movimientos, cuando yo activo un canino, deben ser controlados o de traslación a cuerpo entero, para que vaya el canino con su raíz y no solo la corona y la raíz se quede adelante. Pero cuando la raíz se queda adelante por esa situación, es que yo puedo utilizar el llamado alza rectangular. Es decir, teniendo un anclaje a nivel de las otras piezas dentarias, yo parto del tubo auxiliar de la molar y diseño un
dispositivo en DMA 17 por 25 y yo voy a verticalizar esa molar. Para verticalizar esa molar yo necesito hacer activaciones. Y yo voy a tener esta parte activa donde el doblez es así, se llama ansa rectangular porque es una ansa rectangular, parece el box loop, ¿no? Y donde voy a tener el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y el ángulo 4. Entonces cuando quiero utilizar geometría 6, yo necesito aplicar esta activación. Abro 1, abro 2, abro 3 y cierro 4. Siendo 1 el primer ángulo, 2 el segundo ángulo, 3 el tercer ángulo y 4 el cuarto ángulo que parte de la larga de las arreglas. Entonces, esa activación de abro 1, 2, 3 y cierro 4 es mi geometría 6. El otro concepto que se maneja acá es el concepto de la posición neutra, ¿no? Que lo vamos a ver ya en la tarde, en la parte práctica. Entonces entenderán que una geometría 6 tiene una parte activa, que es lo que yo necesito realizar, y tiene una parte reactiva, que es la zona donde va a partir, que es el tubo auxiliar. Por eso es que tengo que tener un arco segmentado en acero inoxidable, con los dos premolares, o una ATP. Pero como ustedes pueden ver, lo que se va a generar es un movimiento 5, 7, 10 o 12 a 1. 12 a 1. 12 a 1. 12 a 1. Porque yo quiero un movimiento más radicular. ¿Y eso va a ocurrir en 3 semanas? No, señores. Mover raíces demora meses. O sea, todo lo que perdieron jalando el diente no lo aprovecharon en manejar el control radicular. Y hay que esperar. ¿No? Colocan el ansa rectangular y hay que esperar para ese tipo de movimiento dental. Ya que va a ser nuestra práctica relatada. El arco transpalatino y el arco lingual se requieren de una planificación en su uso, ¿no? Vamos a hacer en la tarde lo vamos a explicar mejor. Vamos a hacer un avance. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? El problema es que la 3.6 está rotada. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer con el arco igual? Derrotar. Pero son dos molares que están rotadas de igual manera. No, es solo una. ¿No? Porque si estuvieran rotadas de igual manera, yo aplico geometría 6. Pero en este caso, tengo que ver qué geometría utilizar. No sé, vamos a hacer todavía el paso a paso. Entonces, la identificación del problema es lo que mi muela tiene. Ahora, ¿dónde debería estar el centro de rotación para la corrección? ¿En distal, en mesial o en la fosa central?
¿Dónde creen ustedes que debería estar? ¿Cómo me doy cuenta? Trazo yo la línea del surco medio y veo que acá, uy, la colita está acá, ¿no? Entonces vengo por acá y vengo que, oh, acá sí coincide, miren, la premolar coincide con el surco acá. Entonces este surco no está por dentro del otro surco, sino eso es correcto, eso es incorrecto. Por lo tanto, el centro de rotación debería estar acá. Porque si el centro de rotación lo pongo acá, esto se malogra y esto mejora. Para no mover esto, el centro de rotación es esto. ¿Se entiende? Y si no entienden, no se preocupen. Justo el centro de rotación está ahí porque es el que está alineado. Es el que está alineado. Si en mesial estuviese desalineado y en distal estuviese desalineado, el centro de rotación es al centro. Eso es lo que tienen que ver. Entonces, número 2, ubicar el centro de rotación. Ubicar el centro de rotación. Según el criterio que ustedes tengan. Tercer punto. Determinar el sistema de fuerzas. ¿Qué es lo que la muela necesita? Momento. ¿Horario o antihorario? Antihorario. ¿Qué necesita la parte distal? ¿Vestibularizarse o lingualizarse? Lingualizarse. Ah, ya conozco el sistema de fuerza. Entonces necesito que la molar rote y la parte distal se lingualice. ¿Sí? Y ahí nos vamos a quedar en suspenso. ¿Ya? Pero hasta acá se entendió. Y lo de los indeterminados es cuestión de revisar y revisar. Les voy a dar alguna información adicional para que ustedes lo puedan